para que me haga con decirles para no sé. Orgullo Wash, ¿verdad, ingeniero? Sí. Yo soy el del TEC. O sea, el TEC de Chihuahua. Ah, TEC de Chihuahua. Sí, me orgullo la guacha, soy del TEC. Sí, soy muy bueno, pero soy técnico. Somos panteras. Panteras. Una institución nueva. Ahí vamos, ¿eh? Vamos, poner en silencio el teléfono. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlas, de saludarlos. Estamos en una emisión más de su programa Más Humanismo. Este es un programa de la Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y como cada sábado estamos con ustedes, sus amigos Heidi Segovia, el maestro Israel González, historiador, el ingeniero Carlos González Fernández. Él es el compositor de la música festiva de los 67 municipios, es el autor de esta composición que vamos a tener de fondo, que es su última composición de este año 2025, que se denomina Oye Papá. Así también tenemos un invitado de lujo. Él es el ingeniero Jesús Manuel Alderete. Él se ha desarrollado como promotor del desarrollo económico e industrial. Es miembro honorario del grupo de historia del Parque Revolución y pues es un estudioso de la historia. Bienvenido, ingeniero. Buenas Hola, tardes, Guillermo. Buenas tardes, aquí estamos, Ana. Gracias. Muy contentos. Muchas gracias y bueno, ya lo saben ustedes, tenemos la heráldica municipal, la historia y la música festiva de los municipios del estado de Chihuahua. Así es que para ello seguimos el orden alfabético y el día de hoy vamos a tener la información del municipio de Buenaventura. Buenaventura, Chihuahua. Muy bien, pues buenas tardes al amable auditorio que nos está escuchando esta bonita tarde sabatina. Y gracias, Heidi, por la presentación y desde luego, pues, hacemos o damos a conocer, mejor dicho, damos a conocer a ustedes, Sí, maestro. damos a conocer lo que significa el
escudo de un municipio, uno de los bellos municipios de nuestro estado, que es Buenaventura, conocido también como San Buenaventura. Es uno de los municipios que pues nos toca hoy porque, pues siguiendo el orden alfabético, tenemos la oportunidad de conocer a ustedes la descripción del escudo municipal de ese municipio, Buenaventura. En un rectángulo en forma de libro abierto aparece en la parte superior que dice Municipio de Buenaventura, Estado de Chihuahua, 1985. Enseguida se dibuja la montaña con un sol que representa al Cerro Grande del Valle, por donde sale el sol. Las figuras de una manzana, una mazorca de maíz, un capullo de algodón y una espiga de trigo simbolizan los principales productos que dan vida al municipio. Abajo, un par de manos abiertas hacia arriba que representan la tierra buena que alimenta y protege a sus hijos. También aparece un tractor que significa el progreso de la mecanización en el campo. Su lema es Tierra buena, raza noble. El escudo fue aprobado por acuerdo del ayuntamiento según acta número 39 de fecha 3 de abril de 1985. Bien, pues esta región dependió desde mediados del siglo XVII XVII de la alcaldía de San Antonio de Casas Grandes. A partir de 1760 perteneció al presidio militar de Galeana. En 1820 adquiere la categoría de municipio de acuerdo a la Constitución de Cádiz. Los terrenos de esta parte, o sea, donde está la cabecera, en Buenaventura, fueron denunciados en el año de 1678 por doña Catalina Sánchez de Villela ante el gobierno de la Nueva Vizcaya. Después fueron vendidos varias veces a diferentes personajes. Su primer nombre fue San Buenaventura, cambiándose por decreto del 1 de julio de 1935 por el de solamente Buenaventura. Antes tenía el nombre San Juan de Buenaventura de Fidanza y después San Buenaventura de Fidanza. Pero en el año de 1665 es cuando los españoles fundaron la misión de San Buenaventura en este lugar donde hoy se encuentra la población de Buenaventura. Hay algunos personajes de bastante renombre, famosos. Entre ellos está la maestra, la doctora en letras, María Edmé Álvarez, que muchos lo recordamos porque llevamos en nuestras escuelas libros precisamente de ella. También está el maestro de música Ventura Romero, medalla Ángel Trías Álvarez, aquí en Chihuahua. Maestro Ventura Romero, pues muy famoso compositor. También tenemos al licenciado Gaspar Gumaro Orozco, que fue uno de los fundadores de la Escuela de Filosofía y Letras y director durante como casi 13 años, director de la Escuela de Filosofía y Letras. Él también era de ese bello pueblo de Buenaventura. Así que un saludo muy cordial a todos los habitantes de ese bello municipio de nuestro estado. Y por aquí vamos a escuchar la canción dedicada precisamente a él en voz del ingeniero Carlos González Fernández. Adelante. Se llama Viva San Buenaventura. Vivan tan bellos lugares, Progreso, Constitución, San Isidro, Flores Magón y Ejido Benito Juárez. Bellos pueblos singulares de mi San Buenaventura, donde viví la aventura de mis años otoñales. Fue cándida mi niñez y mi juventud después, en días muy especiales, momentos inolvidables que siempre recordaré. Fue don Ventura Romero, un cantautor sin igual, de su vasto cancionero, su precioso madrigal, junto al gavilán pollero, la burrita y muchas más. A mi ejido San Lorenzo yo canto con devoción y vuelvo en cada ocasión para romper el silencio, a pedir el universo ahí en el santo tonal, en su cíngulo central,
replicado en cada verso la experiencia natural. Mi canto de santa paz, entonces alegre pienso en el especial consenso que solo allí puedo hallar. Qué bonito es San Lorenzo con su población rural. Yo le canto a su progreso y a su santo patronal, a ese mágico pueblo y a su gente a todo dar. San Lorenzo, tu templo para rezar, una plaza con su kiosco que se puede disfrutar, ir a la plaza y al bosque para gozar y admirar a las muchachas, las carreras de caballos, las peleas de gallos y el santo foco tonal. Y esto más o menos en tonalidad dice así: viva tan bellos lugares, Progreso, Constitución, San Isidro, Flores Magón y Ejido Benito Juárez, bellos pueblos singulares de mi San Buenaventura, donde viví la aventura de mis años otoñales. Fue cándida mi niñez y mi juventud después, en días muy especiales, momentos inolvidables que siempre recordaré. Fue don Ventura Romero, un cantautor sin igual, de su vasto cancionero, su precioso madrigal. Junto al gavilán pollero, la burrita y muchas más. ¡Ay, qué bonito! Pues recordamos a Buenaventura, antes denominado San Buenaventura, que ha dado hijos predilectos, como lo fue Ventura Romero, como lo fue la maestra Edmé Álvarez, como bien nos contaba nuestro compañero Israel González, nuestro historiador. Es la voz de la historia, es la voz del maestro Israel González. Y vamos a darle la oportunidad a nuestro invitado. Él es el ingeniero Jesús Manuel Alderete. Como bien lo decíamos, él se desempeña en la promoción y el desarrollo económico industrial, además de que es un estudioso de la historia universal, de la historia nacional, de la historia local. Forma parte del grupo de historia del Parque Revolución. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con el desarrollo económico, con el progreso y con la historia. Sí. Así es que qué mejor que hablar con él de el Real DA8. Así se llama, Real DA8. Bueno, pues los micrófonos son todos suyos, ingeniero. Queremos escucharlo, queremos que nos explique qué es el Real A8, su historia y su influencia. Ok, no, muchas gracias por invitarme. Básicamente el Real A8 es una moneda de plata de 28 gramos, de las monedas que más han producido en el mundo. Sí, de América salieron 150,000 toneladas en forma de reales de A8. Salieron de aquí a Europa, salieron de aquí a Asia, salieron a África y se convirtió en la primera moneda mundial. Y si pues, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues es nuestra moneda, es la moneda que nació aquí. O sea, ¿dónde nace la moneda? Nace con la plata, con las minas de plata. ¿Y dónde están las minas de plata? Pues en Nueva España. Es donde aquí la primera mina de plata importante se descubre en 1530. O sea, 7 años después de la conquista, o sea, inmediatamente después de la conquista se encuentra en la mina de plata de Zacatecas. Y resulta que una mina riquísima, incluso algunos de los conquistadores, pues ya se vinieron a vivir a Zacatecas. Cristóbal de Oñate, que por cierto, su hijo Juan de Oñate pues, llegó hasta Nuevo México, buscando también las ciudades de oro y plata que decían que había. Pero el tema de que si había plata, pues estaba bajo la tierra y había que sacarla, entonces la empiezan a sacar en 1530, y para 1535 era tanta plata que se tuvo que hacer una casa de moneda. La primera casa de moneda de América Latina y de las más antiguas del mundo. Todavía existe y funcionando todavía la casa de moneda de la Ciudad de México, en la calle de Moneda, por cierto. Entonces, al surgir la moneda, cuando se fabricaron monedas de 2, de 4,
de 6, pero la de 8 fue la que les quedó por su tamaño, por su peso, 28 gramos, 99% de plata. Y esa fue la primera industria de México. Hablamos antes del desarrollo industrial y dicen que no somos industriales, como que no, pues somos de los primeros, ahorita van a ver, y tecnológicos, el desarrollo tecnológico de hacer la moneda también surge aquí. Otro evento que cambió mucho más el mundo fue en 1560, 30 años después, 20 años después, cuando las minas de Zacatecas empieza a salir cada vez menos plata. Y entonces aparece un personaje que se llama Bartolomé de Medina. Él era de Sevilla, pero de Sevilla se viene a México, se va a vivir a Pachuca, Hidalgo, y desarrolla un sistema de que usando, en aquel tiempo, pues le llaman alquimia, que realmente es química y metalurgia, pero aquellos eran alquimistas, y mezclaba una sustancia mágica que era el azogue, que era el mercurio, con sal, agua, y la plata y los minerales, y salía tanta plata. Entonces se llama el sistema de patios, es un sistema productivo de patios. ¿Qué es un sistema de patios? Un patio cercado donde echan con ruedas ahí las piedras, echan ahí el mineral y echaban el azogue. Había un maestro azoguero y luego había después unas mulas que quebraban las piedras y salía plata y plata y plata y plata y plata y plata. Entre males que... Entonces eso fue un cambio tremendo a nivel mundial, porque el país que producía más plata fue la Nueva España. Pero al mismo tiempo pasó eso mismo en Bolivia. Llegan y encuentran una mina que se llama Potosí. Y para eso necesitaban el azogue, entonces se encuentra una mina de mercurio en Perú. Y empieza a salir plata y plata de Perú, pero impresionantemente, pues ese chorrito, ese río de plata, son los caminos. Por eso para le llaman capital del mundo, pues no existe, o sea, El mundo de la plata. no existe, si el mundo vivía de la plata y la plata salía de acá. No nomás de Parral, o sea, salía de Santa Bárbara, salía de aquí de, se llama Santa Eulalia, salía de Real de 14, de Zacatecas, de Fresnillo, y de Guanajuato, pues México está lleno de plata. México, productor principal de plata y todavía ocupando... Todavía somos el número 1, Sí. o sea, fuimos los número 1 y seguimos siendo el número 1. ¿Qué es lo que pasó con esa plata? Genera el comercio mundial. Ahorita todos hablamos de la globalización como es algo nuevo, no es nuevo, eso surgió en 1560, 30 años después, por españoles que se vinieron a vivir a México e inventaron una cosa que ahora le llaman comercio mundial o globalización. ¿Qué significa globalización? Que te puedes estar conectado 5 continentes, un producto que venga de otro continente y eso lo mandas. Y la historia está muy bonita, la voy a platicar muy... Claro, adelante, estamos dispuestos a escuchar. La globalización mundial. Había tanta plata en México, pues que había que convertirla en algo, porque pues con plata no nos morimos de hambre, o sea, tenemos que convertirlo en carne, en productos, ropa, perecederos. Entonces hay que exportar, la única manera es exportar. Entonces se hace una ruta, la primera ruta la llaman carrera de Indias o flota de Indias. Era una flota que salía todos los años de una sola ciudad de España, Sevilla, hacia Veracruz. Eran 80 barcos de 100, 200, 300 toneladas. Venían juntos para que no los atacaran los piratas. Y llegaban, traían lo que queríamos, lo que traían ropa, traían pues todas las nuevas cosas que vino en América, los animales, los cerdos, los pollos, todo lo que comemos y vivimos no existían en América. Y por otro lado, y aquí sería todos los años, por casi 200 años, cargadas de plata. O sea, yo vi los libros ahí, que el 80% de la carga, tesoro, así le llaman tesoro. Y eran unas cajitas que cabían 22,000 monedas en cada cajita, amontonadas las cajitas. Y pues le encantaban los piratas. Entonces España se convirtió con eso en la potencia número 1 del mundo. Por 300 años. ¿Sí? ¿Y quién era España? Pues éramos nosotros, o sea, no eran ellos. Porque yo veo ahorita muchos programas de los españoles que nosotros, ustedes, ¿cuándo vinieron? Si ellos no han venido, están allá todavía
realmente quien hizo esa riqueza fue la gente de la Nueva España, que ahora nos llamamos mexicanos. Entonces es una historia muy bonita. Ahora le voy a predicar la historia de la otra ruta, que es una ruta muy desconocida, pocos la sabemos, la ruta de China. Resulta que cuando ya se establece ya la Nueva España, la meta era llegar a unas islas que pusieron las especias, que es lo que anda buscando Colón y todos. Entonces, 9 personajes, no voy a hablar todos los 9 personajes, pero que todos en México, todos en la Ciudad de México. Y uno hizo una cosa, uno hizo los puertos del Pacífico. Hernán Cortés hizo puertos astilleros, fabricaron barcos. Otro un personaje, Andrés de Urdaneta, un personaje fabuloso, él logró cómo llevar un barco, cruzar el Pacífico, es el océano más grande del mundo, y regresar. Resulta que si no sabes las corrientes, muchos barcos, incluso Sebastián Elcano, es el segundo de Magallanes, se murió de hambre en un barco porque no se pudo regresar. Si tú estás en medio del mar y quieres regresarte y no avanzas, pues, si te acaba la comida, entonces así le pasó a él. Entonces Urdaneta logró el regreso, o sea, ir hasta Asia y regresar. Y con eso se creó despuesito un famoso galeón de Manila, o la nao de China, es lo mismo, la nao de China, o el galeón de Manila, o el galeón de Acapulco, que básicamente una ruta anual durante 300 años, saliendo de Acapulco a Manila, Filipinas, y trayendo. Siempre iba cargado con 400 toneladas de reales de oro. Entonces, ¿qué aparecieron los chinos? O sea, los chinos, la moneda que tenían era pues, de papel. Entonces, y luego pues el papel, pues era muy bonito, pero pues se moja, se rota, sí, se daña más. Se acaba rápido. Entonces, uno de los emperadores, ¿qué dinastía? No sé, decide que de ahí en adelante la moneda va a ser de plata. Y pues no tienen plata. La única plata es la que viene en los barcos. Entonces se da el comercio, globalización, los chinos a mandar cosas para acá y aquí para mandar plata. Entonces llegó seda, llegó tela, llegó cerámica, porcelana, y opio. cosas. La China poblana, llegaron personajes. La China poblana no era china, era de la India, que se subió en un barco y se fue a Puebla y llegó la cultura. Entonces el fenómeno más interesante es que se crearon 3 caminos. El camino de China, el camino que iba de México a Acapulco, Manila, 300 años que estuvo. En la tierra eran con mulas y carretas. Y luego el otro que iba a Veracruz y el otro camino es el de nosotros. Pues, ¿dónde salía la plata? Del norte. Entonces, alguien tiene que alimentar esos caminos, pues el norte. Entonces se llama el Camino Real de Tierra Adentro, que básicamente pasaba de México hasta Santa Fe. Y básicamente esos 3 caminos, cuando viene Alejandro von Humboldt, hace un libro muy impresionante en 1810, cuando fue la independencia, él se sorprende de la riqueza de México. Dice que la ciudad más bella y más ordenada y con más dinero del mundo es la Ciudad de México. Ya se bajó un poquito el nivel, pero creo que notable eso, o sea. Y ya que esos caminos, porque anduve en esos caminos, decían, caminos de riqueza, ¿sí? O sea, había trabajo, había, etcétera. Entonces, es una época muy bonita. Nosotros prácticamente, Chihuahua, pues estamos en la orilla de esa. La orilla, yo como de la más difícil, pues donde sacaba la plata y las cosas buenas, la seda, pues llegaba poquito, más bien toda la riqueza se concentró en México, pero sí llegaba acá. Y un ejemplo de eso, riqueza, que lo pueden visitar y tocar y verlo, es la Catedral de Chihuahua. Yo fui a un evento ahí que se celebró el mes pasado, pues el mes pasado, 20 tantos de julio, los 300 años de la catedral. Entonces ustedes trasládense mentalmente a 300 años atrás, una población que no se tendrá 2,000 personas, o con esa catedral, o sea, la misma no es otra. Dice cómo le hicieron con la plata, o sea, de toda la plata que salía antes de hacer la riel de A8, le hacían una escarbadita ahí y pues construyeron la catedral de Chihuahua.
Pero no nomás la catedral, pues están catedrales en Guanajuato y en Zacatecas y en Puebla. Entonces es un país, eso que dicen los españoles se llevaron la plata. No, no pasó así. La plata, la riqueza se quedó aquí, la mayor parte se quedó aquí. Lo que sí los reyes de España se llevaron el 20% de impuestos, pero la mayor parte de la riqueza de la Nueva España se quedó aquí. Y se hizo moneda. Se hizo moneda y la moneda mundial, esa moneda tiene muchas historias porque también sucede que es la moneda de China, es la moneda de Brasil, la moneda de Rusia, de cualquier país, de Inglaterra, entonces es la moneda. Sí. Y al grado que los nombres se quedaron. Después fue sustituida como moneda mundial por la libra esterlina y ahora por el dólar. Pero ahorita si alguien fue al mundial de Qatar, la moneda de Qatar es el rial. Y la moneda de Arabia Saudita y de los grandes ricos de Arabia es el rial, porque es el rial de A8. Y la moneda de Irán es el rial. La moneda de Brasil es el real. Entonces aquí ya se le cambió a peso, ¿verdad? Pero el tema es de que ese real de A8 pues todavía está presente. Cuando Estados Unidos eran las puras, no era Estados Unidos, eran las puras colonias americanas, no tenían moneda. Y luego aparte se pelearon con Inglaterra, pues menos. Entonces la moneda que usaron ellos fue la moneda del real de A8. Que les llegaba desde acá, desde México. Sí, sí. Y hay otra historia que junta con esto. ¿Quién era la potencia en la Nueva España? ¿Quién era el papá de los pollitos, pareciera, la Nueva España? Entonces, cuando los americanos querían hacerse independientes, pidieron ayuda. Y muy buena parte del costo de la independencia de Estados Unidos se sufragó con dinero de Chihuahua y de Parral. Es una historia rara, pero de aquí se mandó plata para comprar uniformes, para cañones y cosas para los que peleaban la independencia de Estados Unidos. Ingeniero, nuestro productor nos está confirmando que tenemos que ir a nuestra pausa comercial. Regresamos en un momento. Perfecto. Interesante. ¿Mm? Interesante. Sí. Yo estoy. 27. Debo manifestar mi total ignorancia de todo esto. Voy a revisar el micro. Es que sí se escucha bien, pero veo que está como jalado, ¿verdad? Sí. Oye, ¿sí se escucha bien? No, sí, Sí, es sí. que yo le subo. De hecho, pueden alejarse mucho más, están muy pegados. Y con los audífonos no sé si está muy alto, se está ciclando. O sea, pueden alejarse un poquito más sin problema. Dejar de un lado los audífonos. No, se los pueden poner, pero Mejor no los pongo, ¿no? como hablan, de hecho es casi lo mismo. Habría que ponerlos acá al centro, ¿O los apagamos aquí? como guste, porque sí, como se acercan, se está como ciclando. Viciando. Como se dice. Sí, se vicia. Pero no, se está escuchando bien. Sale. Ok, sí, gracias. Hay una anécdota rara. Ahorita que saltando de Buenaventura. Cuando Chihuahua se dividió, cuando la Nueva España se dividió en dos virreinatos, por decir así. Había virreyes, o se llamaban comandante general de las provincias internas, un nombre tan largo. Pues el primero falleció en España, pero fue virrey de Perú, pero el segundo, Felipe de Neve, está enterrado en Flores Magón, en San Buenaventura. Sí, los mamones son un ejido de San Buenaventura. En Velo, porque allí era la hacienda del Carmen. Entonces cuando él venía a tomar posesión del virreinato en Chihuahua, se enfermó, ya estaba medio viejo también. Y se puso grave, y total que ahí falleció en la hacienda de San Buenaventura, en la hacienda del Carmen. Carmen. que todavía está. Y había una capilla de la hacienda del Carmen, entonces lo llevaron a la capilla de la hacienda del Carmen. Y ahí O sea, está. Flores Magón ahora. Hay una placa en la plaza. Pues eso hay que reproducirlo en la luz, porque está muy interesante ese dato. En la plaza hay una placa ahí, lo te tomé una foto, porque resulta que es el fundador de Los Ángeles, California. Ese señor fundó Los Ángeles, San Francisco, Santa Bárbara y San José, California. Eran el militar y el religioso. El religioso era Serra, ¿no? Junípero Serra, y el militar era Felipe de Neve. Se peleaban entre ellos, pero total murieron el mismo año. Pero el Junípero Serra tiene pues una tumba fabulosa en Monterrey. El mismo Papa fue ahí a visitar la tumba de Junípero Serra, y la de Felipe de Neve Abandonada. abandonada ahí
En Flores Buenaventures. Magón. En Flores Magón, Ya estamos de regreso en su programa Más Humanismo. Este es un programa de la Radio Universidad y está este día con nosotros el ingeniero Jesús Manuel Alderete. Él se dedica a la promoción y el desarrollo económico industrial y bueno, además es un gran estudioso de la historia universal, nacional y local. Y el día de hoy nos comparte un tema muy especial que es el tema del real de 8 como una moneda casi que de carácter mundial. Sí. Es la primera moneda mundial, la que generó la primera globalización. Entonces la primera globalización surge en lo que era, entonces se llamaba Nueva España, ahora se llama México. Entonces cuando alguien dice que somos un país de segunda o de tercera, fuimos país de primera durante 300 años. O sea, y no hay ninguno que lo diga que no es cierto. O sea, el imperio español que al último se destruyó. ¿Y se destruyó por qué? Porque nos separamos nosotros. ni éramos O sea, colonia éramos de España. la parte rica la que daba la comida para los demás y por causa de la independencia pues se fue destruyendo el imperio español. Pero fue un imperio grande, un imperio bonito y realmente pues gran parte de las ciudades de Chihuahua y de los pueblos de Chihuahua, como se mencionó ahorita, pues se fundaron en esa etapa virreinal. Entonces deberíamos ponerle más atención a los personajes, a las historias y a las cosas que pasaron en esos 300 años, que son cosas bastante bonitas. Por ejemplo, hay un dato cuando se dice es que llegaban los españoles con la espada y la cruz. Pues aquí con las más espadas y las más cruces, o sea, es el lugar que tiene más misiones virreinales, 160 misiones virreinales. No hay un estado o un lugar del mundo que tenga tantas. Y los otros eran los militares, venían a los presidios. Yo hice un estudio de los presidios o edificios donde estuvieron los soldados presidiales. La palabra es medio feo porque parece cárcel, pero presidio era un fortín, una fortaleza y un grupo de soldados. Pues aquí Chihuahua llegó a haber 22. Entonces, también más que Texas, mucho más que los de Nuevo México, que los de California. Entonces, realmente aquí fue donde pasó una época muy interesante y de mucha riqueza. Y toda la riqueza se basó en la minería. O sea, decimos aquí el mal de la piedra. O sea, Chihuahua no sé con la minería. Ahora hay dos cosas, hablando de la economía. Hay dos cosas que motivan el desarrollo del estado de Chihuahua, la minería y la ganadería. Y después de 500 años siguen importantes la minería y sigue importante la ganadería. ¿Cómo surgió la ganadería? Básicamente para llevarle comida a los minas y a los presidios, todo eso. Entonces, una cosa que pues, está muy adentro de la mente de los chihuahuenses, la minería. Y pues un éxito de la minería, pues el real de 8. Es una moneda muy bonita, es coleccionable, se puede comprar, digo, tampoco es tan fácil, pero yo iba a traer una, pero no la pude traer. El tema es de que es un orgullo para nosotros y sobre todo para los jóvenes que cuando vean la historia crean una parte, pero no se la crean toda. O sea, mucha parte de la historia de México es una historia de perdedores. Y no fue porque fuéramos perdedores, sino porque los que la escribieron la diseñaron así y esos que la escribieron estaban manejados, controlados por los Estados Unidos. Y eso está documentadísimo. Hay un libro de Fuentes Mares. Yo esta historia yo no me la sabía hasta que fui a una plática precisamente aquí en el Teatro de Cámara de Fuentes Mares en vivo. Y básicamente decía eso, o sea, eso de la historia de México no se lo traguen porque había un personaje que se llamaba Poinsett que trató de borrar todo eso. Entonces, hablar mal de España, hablar mal de la Iglesia Católica, hablar mal de esto, hablar mal del otro, los héroes que son héroes no son héroes y los otros sí son, etcétera. Entonces creó una imagen que no es la verdad de México. Y el Real de 8, pues es una imagen positiva, bonita, no hace daño a nadie, ¿verdad? ¿Qué pasó después cuando el Real de 8 todos los años salía? Hay unos documentos de qué salía aquí para Europa y qué venía de Europa para acá. Y aquí salía principalmente el Real de 8, oro también, pero más bien la plata era lo que había más. Y de ahí y también llevaban el palo de Campeche, que era para teñir,
¿cómo se llama? Para pintar de rojo. Palo de añil. Mineral. ¿Cómo? Un mineral. No, es un animalito planta. de los nopales. Ah, esa. sí. Sí, Eso, cochinilla. La cochinilla. Cochinillas. Pero la plata era y de allá pues llegó el alimento, pero llegó toda una cultura. También llegó pues los animales, o sea, pollos, gallinas y todo lo que hay de alimentos, el caballo. Entonces, toda la cultura vaquera a nivel mundial pues surge aquí, porque aquí llega el caballo, llega el ganado, a unos terrenos enormes, entonces surge la vocación de vaquero y la cultura vaquera. Entonces, eso es una historia, pero todo se basaba en la plata. Oye, dije, ¿qué tan importante sería la producción minera aquí en nuestro estado? Que por ejemplo, o sea, producción de plata prácticamente, que por ejemplo aquí en Chihuahua pues existió la Casa de la Moneda donde se acuñaba moneda. En Guadalupe y Calvo Sí. había otra casa donde se acuñaba moneda que todavía existe también allá. Aquí se tiró para construir ¿cómo se llama? El Palacio Federal, pero también en mi pueblo, por ejemplo, en Uruachi, allí tenía su propia moneda, aunque no se acuñaba allí, se acuñaba en Álamos, pero tenía su propia moneda. Por ejemplo, ahí traje ahorita una muestra, ¿verdad? Y eso, pues, y no sé si hubo en algunas otras partes, pero creo que en esas tres partes Sí. son importantes precisamente por el auge en la minería, pero tenemos ahí, por ejemplo, campo, muchas partes, Cusiguiría, Chinipas, incluso donde hay muchas minas, Surique. No, sí, eso de las monedas regionales, que fue Guadalupe y Calvo y las de esas regiones, pues, sí, ya fue cuando ya después de la independencia. Sí. Ya cuando se terminaron el día 8, porque pues ya se ha aprendido que así se hacía la riqueza. Y la riqueza minera en Chihuahua, pues no se ha terminado. Yo cuando hice una presentación del día 8, decía, oye, pues fueron los más grandes del mundo, ¿y ahora qué? Pues ahora resulta que todavía, o sea, ahorita el productor de plata más grande del mundo, con mucho, es México. El siguiente es Perú y el tercero es China. Sí. Entonces, pero seguimos siendo la mina de plata más grande del mundo, está en Zacatecas, se llama Peñasquito, y sigue produciendo, y ahorita se está planeando desarrollar, ya está descubierta, ya está hecho todo, ya no es para arrancar la mina de plata más grande del mundo. Se plantea construirse en el norte de Parral. Se llama Proyecto Cordero. Cordero, que está en espera nomás de unos permisos federales. Sí, las concesiones famosas que están varadas. La concesión tiene nomás los permisos para ya arrancar, y está todo el recurso, y eso ojalá y se hiciera, porque sería un impulso económico y por recuperar la historia, o sea, de capital del mundo de la plata. Y la plata no se agota, todavía tenemos mucha plata. Nacimos nos descubrieron con plata y todavía seguimos teniendo plata. Sí. Y la plata vale, y cada vez hay más problemas económicos a nivel mundial. La plata vale más, el oro vale más, y es el momento de que México pues reactive la actividad minera, porque realmente pues, es trabajo para la gente, y sobre todo lo que a mí me gusta mucho de la minería es que da el trabajo a las regiones más lejanas, donde nadie va, donde, como dicen ahí, donde se devuelve el aire. Sí. Ahí en esos lugares donde nadie va, ahí está la riqueza, y ahí hay trabajo con la minería. Entonces ahorita yo conozco por lo menos 6, 7 proyectos que están esperando aprobaciones para que se desarrollen. Pero sí, la inspiración para los jóvenes y todo eso, lean sobre el Real de 8, pero a ver si escribió nosotros un documento ya con más detalles, porque casi todos los documentos que hay dicen el Real de 8 de España, de los españoles actuales lo dan como de ellos, está bien, pues realmente era nuestro de aquí se desarrolló, aquí se producía, aquí se acuñaba, aquí se vendía, y la riqueza se quedaba aquí también. ¿Y cómo se hacían las casas de moneda del Real a 8? No, básicamente era de aquí, surgía, como funcionaba, venía la mina de Santa Eulalia, traían el mineral en bruto,
cada personaje de los que tienen nombre ahí en San Felipe, Son los fundadores. los fundadores de Chihuahua, tenía su patio. Entonces, cada quien su patio, y ahí en su patio llevaban el azogue, la corona les vendía el azogue para sacar los impuestos, y luego ya sacaban la plata, ya que la beneficiaban y la tenían, eran como unos bultos, no se saltaban con los champe, ya le hacían en carretas, entonces había carretas, y que ya llevaban la plata hasta la Ciudad de México. Entonces había pues, grupos ahí de mulas y soldados de aquel tiempo y todo eso para llevarla hasta la Ciudad de México. En la Ciudad de México ahí la hacían bajo un sistema industrial, había un ensayador, entonces ahí hacían la moneda, y luego ya la moneda pues ya la ponían en las cajitas esas, y ahora o se iba para China, aunque realmente a Filipinas, pero los que la compraban eran los chinos, y la otra se iba para Veracruz, y que todos llegaban y lo que era muy interesante, que al mismo tiempo que salía de Veracruz, venían los otro grupo, venían de Perú. De Perú la mandaban ¿cómo se llaman? De Bolivia a Perú, el puerto del Callao, y luego llegaba a Panamá. Yo la moneda que tengo la conseguí en Panamá. Y luego de Panamá la cruzaban ahí el estrecho de Darién, ahí en una selva muy tremenda, hasta llegaba a Cartagena de Indias, que es un puerto súper bonito, colonial, y ahí se armaba la armada, o sea, se venían ya todos los barcos, eran como 50 barcos también que se venían todos. Entonces los barcos que venían de Perú se iban a La Habana, Cuba, y los de Veracruz iban a La Habana, Cuba, y ahí se juntaban los dos flotas. Entonces, ¿qué lugar recibió tanto riqueza, cultura y todo eso por La Habana? Si ustedes van a La Habana, Cuba, ven los edificios impresionantes, las casas impresionantes. Pues, ¿cómo hicieron esto? Pues con lo que les dejaba el Real de Ocho. Y claro, en Europa, pues ahí van los edificios enormes y las catedrales, pues se sacan el Real de Ocho también. Pero ese camino de riqueza, pues duró 150 años, uno, y el otro 300 años. Entonces, pues nos dejaron mucho, y hay que estar orgullosos pues de esos marineros, de esos mineros, de los arrieros, pues, todos los que hacían que eso valiera. Bueno, pues casi hemos concluido, pero me gustaría dejar fuera esta pregunta. ¿Siempre fue redondo el Real? Sí, lo que sí pasaba en los libros viene ahí, que en unos países raros pues era mucho dinero eso, entonces lo cortaban a la mitad, lo cortaban en cuartos. Hay unos reales de 8 de Sudán, donde le ponían un sello ahí del comandante de Sudán, y otros de Bangkok, y o sea, lo agarraban pues por la plata, prácticamente era plata pura, ¿sí? Entonces es algo muy interesante escarbarle. Debería haber un museo del Real de Ocho, o sea, yo estoy trabajando de alguna manera para ver cómo logramos que haya en alguna de las instalaciones culturales hablar de esa época, o sea, cómo, no nomás después de la independencia, o sea, detrás de la independencia pues nacieron nuestros abuelos, y si alguien analiza su árbol genealógico, sus abuelos y tatarabuelos pues son de la época virreinal, y ¿por qué vamos a cortar esa parte de nuestra historia? Ingeniero, bueno, queremos agradecerle a nombre del programa Más Humanismo que nos haya acompañado, que nos haya compartido esta valiosa información. Y abrir el espacio para otro momento. Por porque supuesto. Tiene muchos temas. Este tema tiene más aristas, y tiene usted, por supuesto, muchos más temas. Que sean muchas más las ocasiones en que nos acompañen. Una de las ideas también es hablar de las provincias internas, o sea, como cuando fuimos capital de medio mundo prácticamente. O sea, el territorio que dominaba las provincias internas es más grande que México. Y la capital era Chihuahua. Pues que sea un hecho. Que sea un hecho, maestro. Sí. Ok. Nos ponemos de acuerdo solamente en la fecha. De acuerdo. Maestro Carlos González, pues nos despide con su música, con Pues sus sí, vamos a composiciones. aprovechar para acudir a la reunión del Parque Revolución, que pues, es toda una instauración en nuestro querido Chihuahua.
Y se quedan para llenar este espacio último de los 15 últimos minutos, canciones de mi cosecha, con mucho gusto. Muchísimas gracias, agradecemos a nuestro productor y bueno, nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ingeniero, muchas gracias. De lujo, ¿eh? Preguntas. Ay.